En las vastas tierras del norte, donde los vientos susurran secretos antiguos entre los árboles retorcidos y las sombras se alargan en los rincones más oscuros, se levanta un antiguo santuario vikingo, envuelto en misterio y enigma desde tiempos inmemoriales. Pero junto con la veneración y el respeto que inspira este lugar sagrado, se esconde un oscuro secreto, una serie de desapariciones inexplicables que han sembrado el temor y la intriga entre los habitantes de las aldeas cercanas. Los relatos de las desapariciones se extienden como una sombra ominosa sobre la región, susurros de miedo que flotan en el aire y alimentan las supersticiones de los lugareños. Se dice que aquellos que se aventuran demasiado cerca del antiguo santuario nunca regresan, tragados por las sombras de la noche y arrastrados hacia el abismo de lo desconocido. Cada desaparición es un enigma envuelto en misterio, dejando a los pobladores preguntándose qué fuerza oscura y siniestra acecha en los alrededores del santuario vikingo. Algunos atribuyen las desapariciones a la ira de los antiguos dioses, enfurecidos por el descuido y la falta de respeto hacia su lugar sagrado. Otros hablan de criaturas sobrenaturales que acechan en las sombras, esperando a que los desprevenidos se adentren demasiado en su territorio. Pero a medida que las desapariciones continúan sin cesar, también surge la sospecha de que algo más siniestro podría estar en juego. Se rumorea que aquellos que han desaparecido han sido arrastrados hacia las profundidades del antiguo santuario, donde una presencia oscura y antigua aguarda en las sombras, alimentándose de la angustia y el temor de sus víctimas. Los habitantes de las aldeas cercanas viven con el corazón en la garganta, temiendo que ellos mismos puedan convertirse en las próximas víctimas de las fuerzas desconocidas que acechan en los alrededores del santuario vikingo. Cada sombra, cada susurro del viento, es una amenaza potencial, recordándoles que en las tierras del norte, el misterio y el peligro están siempre presentes, esperando en las sombras para reclamar a aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. En medio del misterio y la incertidumbre que rodea al antiguo santuario vikingo y las desapariciones inexplicables, han surgido diversas teorías entre los habitantes de las aldeas cercanas. Estas teorías intentan arrojar luz sobre lo que podría estar ocurriendo en la región, aunque ninguna de ellas ofrece una explicación completa o satisfactoria. Aquí algunas de las teorías más difundidas. Presencia de espíritus o fantasmas. Algunos creen que las desapariciones están relacionadas con la presencia de espíritus o fantasmas que habitan en el antiguo santuario. Se sugiere que estos espíritus pueden estar enojados o atrapados en un estado de sufrimiento y que buscan reclamar a los desprevenidos que se aventuran demasiado cerca de sus dominios. Actividad de criaturas sobrenaturales. Otra teoría sostiene que criaturas sobrenaturales, como trolls, elfos oscuros o incluso seres más siniestros, acechan en las sombras del santuario y son responsables de las desapariciones. Se dice que estas criaturas están vinculadas a la oscuridad y al caos, y que se alimentan de la energía vital de aquellos que se cruzan en su camino. Maldición antigua. Algunos especulan que el santuario vikingo está afectado por una antigua maldición, lanzada por dioses olvidados o por antiguos chamanes que buscaban proteger secretos ancestrales. Esta maldición podría manifestarse en forma de desapariciones misteriosas y eventos inexplicables, como un castigo por profanar el lugar sagrado. Fenómenos naturales. Existe la posibilidad de que fenómenos naturales poco comunes, como corrientes de aire extrañas, corrientes subterráneas o terrenos inestables, estén involucrados en las desapariciones. Estos fenómenos podrían crear condiciones peligrosas o causar que personas y animales se pierdan o sean arrastrados hacia áreas peligrosas. Actividades de cultos o grupos ocultos. Algunos sugieren que las desapariciones podrían estar relacionadas con actividades de cultos o grupos ocultos que operan en la región. Estos grupos podrían estar utilizando el antiguo santuario como lugar de reunión para llevar a cabo rituales oscuros o realizar sacrificios humanos, lo que resulta en las desapariciones de los incautos. Estas teorías, aunque variadas, reflejan el profundo sentido de desconcierto y temor que prevalece entre los habitantes de las aldeas cercanas al santuario vikingo. Cada una plantea más preguntas que respuestas, y ninguna ofrece una explicación definitiva sobre el enigma de las desapariciones inexplicables. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.